que es abogado por la Universidad de El Salvador, es especialista en Derecho Penal, ex docente de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, es miembro del Consejo del Comité Olímpico Argentino, miembro de la Comisión Antidopaje Interna también del Comité Olímpico Argentino, expresidente de la Federación Argentina de Tenis de Mesa, expresidente de la Confederación Sudamericana de Tenis de Mesa y ex vicepresidente del Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Tenis de Mesa. Así que, Néstor. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, algunos agradecimientos a Nicolás del Bar Ping Pong, lo descubrí hoy. Te felicito, Nicolás, por este espacio que excede lo deportivo, alcanza lo cultural. El agradecimiento también a FETEMBA, a FATM, por haber de algún modo difundido la posibilidad de llevar a cabo esta charla. Y bueno, y a todos los que están presentes en forma presencial, valga la redundancia, o todos aquellos que están conectados en forma remota. La idea de esta charla es fundamentalmente tratar de brindarle a la comunidad deportiva algunos conocimientos básicos respecto a una problemática que atraviesa al deporte, no solo desde lo deportivo, sino desde lo ético, desde lo que tiene que ver la perspectiva de salud del atleta. Yo publiqué el año pasado un libro, que es un libro jurídico sobre dopaje, porque la temática del dopaje obviamente alcanza cuestiones jurídicas y también médicas. En mi caso es un libro jurídico que tiene un anexo médico hecho por el prestigioso deportólogo doctor Rodríguez Papini. No hago publicidad del libro, aquellos que lo pueden estar, me están mirando desde el interior, cada federación provincial de tenis de mesa, en su momento yo le hice llegar un ejemplar gratuitamente. Pero voy a tratar que esta charla, que tiene como destinatario fundamentalmente al medio deportivo y no jurídico, dejar de lado determinados preciosismos jurídicos o terminologías o demasiados números de artículos para ir a lo que yo pretendo, que es tratar de crear valores, docencia vinculados a la problemática del dopaje. Y como dicen en general los programas de educación de la UADA, que el primer contacto que tenga un atleta joven con el dopaje tenga que ver con un instrumento educativo y no con una muestra positiva. Algunos tips, dirían los chicos, históricos, ¿no? Podríamos decir como que la ingesta o el consumo de sustancias para mejorar un rendimiento deportivo es inherente a la condición humana. Ya los escritores griegos o romanos daban cuenta muy básicamente de la ingesta, no sé, de hongos disecados, de lo que llaman la organoterapia, es decir, del consumo de órganos de animales para mejorar el rendimiento deportivo, fundamentalmente de los gladiadores que hacían de su fuerza, su fortaleza y su aptitud física su valor más supremo. Así llegamos a fines del siglo XIX, que es cuando, ustedes saben, es el advenimiento de los deportes modernos, de su gran mayoría, fundamentalmente en Europa y principalmente en Inglaterra, donde ya había doping, había dopaje habilitado, autorizado, ya se conocía lo que era la estricnina, lo que era la cafeína, lo que era la cocaína, lo que era el alcohol, como sustancias estimulantes que de algún modo eran de uso corriente, no merecían el repudio ni tampoco tenían sanciones. De hecho, aunque sea paradojal, el primer ámbito donde se empieza a hablar de combatir el dopaje es en las pruebas de caballos, en las pruebas equinas, no por una cuestión ética, sino por una cuestión de economía o de dinero, en el sentido de que se empezó a tratar de evitar el dopaje, porque obviamente en las carreras de caballos había mucho dinero en juego, y los organizadores advertían que el dopaje iba increyendo, y no solo el dopaje positivo, sino lo que denominaban el dopaje negativo, es decir,
no dopaban al caballo propio, sino al ajeno, con sustancias para ralentizarlo. De modo que tenemos esa... Y después verán que, aunque parezca no sorprendente, pero el deporte de caballo fue de algún modo uno de los que primerearon en muchas temáticas vinculadas al dopaje. Pero falta un rato para esto. Bueno, ahora estamos en el siglo XX, ya se empieza a hablar, en la década del 20, se empieza a hablar de estimulantes, de anfetaminas, y así van sucediéndose las décadas para hablar de esteroides, de anabólicos. Se llega así hasta la década del 90 con la hormona del crecimiento, que explota en Atenas 1996, tanto es así que se la reconoce como el Juego Olímpico de la hormona del crecimiento, con la particularidad que en esa época era indetectable. Se crearon condiciones de detección muchos años después, concretamente en el 2010. Siguiendo con los tips, el movimiento olímpico empieza a advertir la existencia de casos de doping y claramente la necesidad de empezar a crear condiciones para combatirlos. En primer lugar, de un modo casi, diríamos, semántico, la Carta Olímpica habla del dopaje por primera vez en 1946, después empiezan 20 años después, con motivo de los Juegos Olímpicos de Tokio del 64, es la primera vez que se empiezan a hacer muestreos con cierta precariedad o provisoriedad, porque eran muestreos de orina, en competencia. ¿Por qué en orina? Bueno, porque la extracción de sangre se lo veía como una invasión al cuerpo y que de algún modo afectaba a los derechos humanos. Eran muestras de orina, repito, en competencia, y con unos sistemas químicos farmacológicos de detección bastante precarios, con lo cual siempre el dopaje en esa época iba por delante de los controles. Se sabía la duración que podían tener, el efecto para que sea detectado o no, con lo cual, pero bueno, se sigue avanzando. En el año 88 hay una fuertísima inversión del COI en mejorar los controles, ya se amplían la lista. La lista es un elemento importante que se conozca, la lista de prohibiciones, la lista de sustancias y métodos prohibidos. Fundamentalmente cuando se habla de métodos, el que tiene mayor popularidad, valga una expresión que no es la adecuada, pero tiene que ver con el dopaje sanguíneo. La WADA, o la Agencia Mundial Antidopaje, arma una lista de sustancias que se puede modificar en cualquier momento, dicen los documentos, en cualquier momento que sea necesario, aunque en general tienen una actualización, una publicación en páginas web para que la entrada en vigencia se pueda considerar 3 meses después de esa publicación. Para que una sustancia forme parte de la lista, debe reunir 3 condiciones. La primera que se tenga la certeza que mejora, más que la certeza, la posibilidad o la potencialidad de que la sustancia pueda generar o provocar un mejoramiento del rendimiento deportivo. La segunda, que también tenga un riesgo, cierto potencial de afectar la salud. Y por último, como tercera condición, que afecte lo que se llama el espíritu del deporte. Se deben reunir 2 de esas 3 condiciones. Después voy a volver a ese tema,
pero quería explicar el concepto porque los que no están de algún modo familiarizados con la temática escuchan hablar de lista y no saben de qué estoy hablando. El año 88 es un año emblemático desde el punto de vista del dopaje porque ya el deporte olímpico empieza a tener una masividad que tiene que ver con la mayor presencia televisiva, con inversiones millonarias de los sponsors, que se termina de consolidar con una masa de dinero que lo reconocen las propias estadísticas en Barcelona 92, para muchos la obra del presidente Samaranch, catalán, español, y de algún modo, probablemente por eso Barcelona 92 marca una divisoria de aguas desde el punto de vista de la masividad, la sponsorización y los ingresos del COI. Pero decía el año 88, ¿por qué? Porque se descubre que Ben Johnson, el rey de la velocidad, el que quebró en años precedentes todos los récords mundiales en 100 y 50 metros, se le detecta en Seúl 88 una sustancia prohibida, le sacan las 5 medallas que había ganado y bueno, es una publicidad donde el dopaje está en las páginas de todos los periódicos del mundo, y mucho más cuando Ben Johnson de algún modo es incriminado y termina reconociendo que del año 81, textuales palabras, él estaba tomando pastillas de todos los colores. Bueno, después se continúa con los avances tecnológicos, con el incremento de las sustancias prohibidas. En Sydney se da una situación también emblemática con Marion Jones, una destacadísima velocista americana, que también medallista. Se le comprueba en una muestra la existencia de EPO, se le retiran las medallas. No solo se retiran las medallas, sino que en Estados Unidos intervienen organismos judiciales, termina presa por mentir, de hecho termina hasta con tentativa de suicidio. Hay un libro escrito por ella que yo no lo he leído, hasta desconozco si hay una traducción en español, pero debe ser bastante interesante leerlo. Y así llegamos a la fecha, hasta que en el año 99 el combate y la sanción de las muestras de dopaje estaban fundamentalmente en manos de los estados nacionales, con lo cual había normativas distintas, había protección de ídolos nacionales. Imaginémonos, con todo el respeto y de algún modo el amor, se puede decir, que uno puede tener por Diego Maradona, imaginémonos lo que hubiera sido la efedrina del 94 juzgada por un juez argentino, cuya sentencia dependería que Diego pudiera seguir estando en el Mundial o no. Bueno, seguramente hubiera habido 1000 razones para que ese juez no tomara la decisión de sacarlo del campeonato mundial. Pongo un ejemplo que nos lleva al corazón a todos, para que entiendan qué es lo que pasaba o podía haber pasado en la Argentina o en cualquier otro país. Por lo tanto, el mundo deportivo, el mundo también de la política deportiva, llega a la conclusión que había que hacer un giro copernicano. Las normativas del dopaje tenían que dejar de ser individuales o nacionales para pasar a ser universales y armónicas. De ahí se crea la Agencia Mundial Antidopaje, WADA en su sigla inglesa, o AMA en la castellanización, como Agencia Mundial Antidopaje, con el concurso del Comité Olímpico Internacional,
de las federaciones internacionales, federaciones nacionales, organismos gubernamentales, donde se establece el Código Mundial Antidopaje en el año 2004, que tiene la particularidad de que la mayoría de sus temáticas, y por ende las más importantes, son obligatorias para la comunidad deportiva internacional. Es decir, ningún país puede organizar eventos o participar sus atletas en eventos internacionales si no se sujeta al Código Mundial Antidopaje. Pero había una dificultad, que era, la WADA es una institución de carácter privado, con lo cual resultaba difícil que muchos países de algún modo interpretaran que se delegaba la soberanía jurídica en una organización con sede en Canadá, y bueno, tocaba filas íntimas, teorías jurídicas, y eso no pasaba acá, pasaba en el mundo en general, hasta que se llegó en el año 2005, que se sirvió al mundo deportivo de la Convención de Lucha contra el Dopaje en el Deporte de la UNESCO, que fundamentalmente y básicamente consagra la idea y el concepto de que los países que no suscribieran esa convención quedaban aislados del mundo deportivo internacional. Con lo cual, tarde o temprano, algunos muy temprano, otros más tarde, tuvieron que adaptarse. Hoy no hay país en el mundo que no haya firmado esa convención y que no sujete sus, de algún modo, normas de normas vinculadas al dopaje al Código Mundial. Pero ¿qué pasaba en nuestro país? También para hacerlo con la mayor velocidad posible. El dopaje como política de Estado, desde el punto de vista legal, se consagra por primera vez una ley del año 97, la 24819. Prometí no dar muchos números, pero este es importante, porque incluso una ley muy importante, que es la 2665, que es la Ley Nacional del Deporte, una ley que fue la primera ley que verdaderamente cubrió aspectos esenciales del deporte, pero prácticamente no hablaba de dopaje. Sí habla esta ley, que tiene como consigna fundamental es la creación de lo que por entonces se llamaba la Comisión Nacional Antidoping. Estábamos britanizados en esa época. Se crea la Comisión Nacional Antidoping, que tiene como funciones fundamentales, bueno, crear todo el sistema de muestras, de controles, de planificaciones, pero le cedía a las federaciones nacionales, en realidad le cedía un problema, no una solución, porque muchísimas federaciones, salvo las taquilleras, diría un amigo mío, es decir, aquellas que tienen recursos económicos propios para generar recursos humanos y técnicos, le cedía la responsabilidad de crear normas procedimentales antidopaje y también crear un código sancionatorio. Pero bueno, fue un comienzo. La realidad es que esto duró poco. ¿Por qué? Porque ya en el año 2004, la WADA le decía a los países, incluyendo a la Argentina, si ustedes no tienen una ley interna que se asimile y se espeja con el Código Mundial Antidopaje, olvídese Argentina, Uganda o Brasil o quien sea de organizar eventos internacionales y de que sus países participen en eventos que piramidalmente dependan de una federación internacional, y por ende la Panamericana y por ende la Sudamericana. Con lo cual ahí el Comité Olímpico Argentino toma la posta, se arma, se constituye con la presidencia de la doctora Morea, una comisión que tuve el honor de integrar, que era la Comisión Antidopaje Interina
del Comité Olímpico Argentino, CAICOA, ¿qué es lo que hizo? Hizo de algún modo cubrir un territorio, un vacío legal que había por entonces, negociando con la WADA que mientras la Argentina sacaba la ley necesaria, la Argentina iba a aplicar del mejor modo posible el Código Mundial Antidopaje. Bueno, esa ley tardó un poco, es la 26912, tardó casi 10 años, es del 2013, que, para decirlo básicamente, reproduce textualmente, con algunas pequeñas diferencias que podemos considerar ajenas a una conferencia de poco más de una hora, ahí entramos en la armonización, la internacionalización del deporte. Bueno, dicho esto, vamos a entrar en algo un poco más divertido, que son las infracciones, con algunas referencias a casos. Fue un poco la metodología de mi libro, tratar de que tuviera como destinatario no solo el mundo jurídico, sino también el mundo deportivo, llámese atletas, técnicos, entrenadores, preparadores físicos, hasta padres. Y para hacerlo de algún modo, no sé si la palabra es entretenido, porque también tiene un claro fundamento jurídico, pero lo relacionaba muchos temas con casos del TAS, el famoso Tribunal Arbitral del Deporte, que lo conocemos generalmente por problemáticas vinculadas al fútbol o a otro tipo de deportes, pero que hoy en el esquema piramidal, después podemos volver al TAS, pero en el esquema piramidal es el órgano judicial que resuelve todas las problemáticas, como juzgamiento final, todas las problemáticas del deporte en general y del dopaje en particular. Las infracciones son muchas en el código. Una de las más comunes, la que quizás requiere mayor atención, es lo que se denomina la infracción de presencia. Es decir, la infracción es que exista en una muestra hecha a un atleta la presencia de una sustancia, o dice la ley, sus metabolitos o marcadores, o de un método prohibido en una muestra. Eso es, sintéticamente, la infracción de presencia. Aclaro, metabolitos son las consecuencias de la biotransformación de una sustancia. Por ejemplo, metabolitos de cocaína, que es muy común encontrarlos, implica un consumo mínimo en un espacio de tiempo corto, porque es un poco el residuo. Y los marcadores son también una suerte de variables que dan cuenta de la existencia de una sustancia, de la ingesta de una sustancia prohibida. La ley, cuando hablo de la ley, hablo de la ley nuestra, o cuando hablo, y también hablo del código, cuando hablo del código también hablo de la ley nuestra. Cierra el tipo infraccional diciendo, salvo algunas sustancias que tengan algunas características especiales. Y con anterioridad, el Código WADA, que sufrió una reforma importante a partir del 2021, decía, para comprender la misma situación, pero con mayor especificidad, decía, o aquellas sustancias que tengan una producción endógena. Se refería fundamentalmente a la testosterona. Lo miro a Alberto, perdón, cierta intimidad, pero bueno, esto no estoy hablando para la CNN, sino para una comunidad de amigos. Hoy en un chat de amigos del tenis de mesa y demás, surgió casualmente esta problemática, el tema no tanto de la testosterona, pero sí de cómo impacta toda la problemática de sexo en el deporte, el hombre, la mujer, la autopercepción, el género,
y bueno, me sirvió para dar una opinión. Pero acá voy a hablar exclusivamente de la testosterona. Es un tema, la testosterona, como ustedes saben, es una hormona predominantemente masculina, pero que también la genera en forma natural la mujer en una proporción de la quinta o sexta parte que el hombre, pero también es una sustancia prohibida porque se produce artificialmente y puede ser introducida en un atleta para mejorar. ¿Por qué? Porque es una hormona que provoca mayor fuerza, mayor musculatura y demás. Hay algunos casos famosos, el más famoso es el de Caster Semenya, que es una sudafricana, récord mundial en 800 metros, medalla de oro en Londres 2012 y que medalla de oro también en el 2016, donde dejó de intervenir porque la Federación Internacional estableció determinado porcentaje de control semestral de la testosterona, tiene que ver con nanonoles y demás, que tampoco soy médico, soy abogado, y ella siempre superaba con creces, no solo la de las mujeres, obviamente, sino la media de los hombres en general, y a partir de ahí dejó de competir. Hay otro caso de Duti Chad, que es una india de un nivel de competencia mucho menor que Semenya, pero acá tiene la particularidad que el tema llegó al TAS, y el TAS determinó que no había pruebas científicas certeras que determinaran que la testosterona era un indicativo de mejoramiento deportivo y le habilitó que pudiera seguir compitiendo en pruebas de mujeres. Es el caso de un ciclista sudafricano también, Gordon Gilbert, que cuando él declara, hace una manifestación espontánea, como hay que hacerla cuando hay alguna sustancia que puede llegar a comprometerlo, se hace una declaración previa y él declara 4 productos vitamínicos, pero le hacen una muestra y da testosterona. Y había un producto vitamínico que tenía un nombre que se llama Biofren, algo así como testosterón o una deformación en inglés, y él dice, bueno, yo contrato médicos, tomo cuidados, la verdad que no lo sabía, es lo que llama un producto contaminado. Bueno, el Tribunal Disciplinario Sudafricano le da 3 meses, la WADA apela y el TAS no encuentra absolutamente ninguna razón para darle cierta condición beneficiante, porque él no probó la existencia de las previsiones que tiene que tener, ni tampoco que había habido una culpa menos grave, y lo sanciona con 4 años de suspensión, lo que para un atleta de alto rendimiento es casi expulsarlo del alto rendimiento. La presencia es la única infracción que requiere como comprobación lo que llama un resultado analítico adverso, que es el informe de un laboratorio homologado o aprobado. Son 2 categorías, pero que tienen una validez para la WADA, por uno, laboratorio homologado o aprobado, autorizado, de que existe una muestra que tiene una sustancia o un método prohibido. Cuando se habla de métodos prohibidos, fundamentalmente se habla de dopajes sanguíneos. En el libro cuento, no con placer, pero el caso de Bértola, que es un nadador argentino, medallista en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, que después de ganar la famosa
maratón o carrera de Santa Fe Coronda, en el año 20 se le descubrió, de acuerdo a su pasaporte biológico, que es un pasaporte que se arma con las diferentes muestras que se le van sacando a los atletas de alto rendimiento, lo que integran, lo llama el grupo registrado de control, que es la elite, para no entrar en demasiados tecnicismos que también llevan tiempo. Se le prueba que había habido una alteración de su sangre que era consistente con un dopaje sanguíneo. Él termina reconociendo que por una cuestión anímica había hecho una transfusión con sangre de su madre, y bueno, la Federación Internacional lo sancionó con 4 años, que es la máxima sanción que le corresponde en ese caso, y no apeló no apeló al TAS, con lo cual probablemente todavía le faltan 2 años para cumplirlo. Habrá que ver si logra rehabilitarse como atleta de alto rendimiento o no. Cuando se da el análisis, el resultado analítico adverso, lo primero que hay que determinar es, dicen las normas, lo que se llama una autorización de uso terapéutico. ¿Qué es una autorización de uso terapéutico? Es, de algún modo, digamos, no de algún modo, es, para que entiendan, básicamente es la facultad que se le otorga a un atleta que consuma una sustancia prohibida bajo condiciones establecidas por los departamentos médicos. Lo que yo estoy contando en 10 segundos está previsto en una normativa especial y se llama estándar internacional, un estándar internacional para el otorgamiento de autorizaciones de uso terapéutico. En realidad, quiero volver un poquito atrás para que entiendan. El Código Mundial Antidopaje es el principal instrumento que tiene la WADA para llevar adelante una política de persecución del dopaje, de buscar el deporte limpio y fundamentalmente de crear condiciones de educación, de cultura antidopaje. Es el principal instrumento, pero no es el único. Después tiene lo que llama los estándares internacionales, que son 8, uno de ellos de la educación, el último, que se aprobó en el 2021, pero son normas que reglamentan lo que rápidamente se dice en el Código Mundial Antidopaje. En el Código Mundial Antidopaje dice, tiene que comprobarse si hay una autorización de uso terapéutico, y después el estándar internacional escribe 150 hojas, digo, para que vean la problemática que tiene esto, de intervención de médicos, de químicos, de farmacéuticos, de laboratorios, de opiniones, de congresos médicos que pueden determinar si una determinada sustancia puede ser merecedora de una autorización de uso terapéutico. Requiere 4 condiciones, la autorización. En primer lugar, que haya una falencia de salud aguda que deba necesariamente, no para permitirle competir, sino para preservar la salud del atleta, consumirla. Segundo requisito, que esa ingesta no tenga más que una mínima probabilidad que mejore el rendimiento deportivo. La tercera es que no hay otra alternativa terapéutica. Y la cuarta, que es bastante inteligente, que es que la necesidad de ingerir esa sustancia no sea la consecuencia de una adicción por ingestas previas que hayan sido sin autorizaciones de uso terapéutico.
¿correcto? Bueno, esas son las principales características de la infracción de presencia. La segunda infracción, de varias que hay, es lo que se llama el uso, la tentativa de uso, que en este caso tiene la particularidad que no requiere un resultado analítico adverso, sino que el atleta que usa o genera la intención de usarla. La tentativa se sanciona cuando el objetivo no se logra por acciones de terceros. El que desiste de usarlo por propia iniciativa, por propia voluntad, sin que haya una influencia de terceros, no es sancionable esa conducta, ¿correcto? La particularidad es que como no requiere un resultado analítico adverso, el código que dice que se puede demostrar por cualquier método fiable. El método fiable, que generalmente menciona en los comentarios el código, puede ser la confesión, puede ser un testimonio, puede ser los parámetros del pasaporte biológico. La tercera infracción que ya nos permite avanzar en otras temáticas es lo que llama el incumplimiento o el apartamiento de dar satisfacción a una notificación de obtención de muestras. Y para que entiendan, el sistema antidopaje se construye sobre la base de una rigidez normativa. Y una rigidez normativa que tiene que ser dura, porque si se permitieran ciertas elasticidades, ciertas prebendas, ciertas autorizaciones excepcionales, o en todo caso permitir que la sanción de un atleta estuviera dependiendo de que un tercero asumiera como propia la responsabilidad por el atleta, y eso fuera satisfactorio, definitivamente el sistema correría riesgo de fracasar. Cuando hablamos de... voy a volver un minuto porque me olvidé un concepto que es muy importante para el medio deportivo y fundamentalmente para los chicos y todos aquellos que tienen que ver con los chicos. La presencia de una sustancia implica por sí mismo responsabilidad objetiva, porque el código dice claramente que el atleta es responsable de todo lo que ingresa en su cuerpo. Sobre eso no hay excusas, para evitar la responsabilidad objetiva. Sí, después podrá haber algunas razones que pueden permitir no eximir, pero sí atenuar la pena desde el punto de vista de la responsabilidad subjetiva. Pero es muy importante que todos aquellos que tienen responsabilidades deportivas, vuelvo a repetir, en los diferentes roles, le ilustren y enseñen a los chicos a las edades más tempranas posibles que ellos son responsables de lo que ingieren, aún de lo que le da el padre, lo que le da el entrenador o lo que le da el preparador físico o el médico de la delegación. Vuelvo a las responsabilidades por el incumplimiento. Esto no es caprichoso. El atleta tiene como derecho que le llegue una notificación oficial de que va a haber un control y una toma de pruebas. En paralelo, él tiene distintas responsabilidades. Los que integran el grupo registrado de control tienen que aportar trimestralmente el domicilio, tienen que poner una hora diaria donde necesariamente van a estar. En general se aconseja que los controles se hagan en un horario que va desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, pero el código es categórico. Esto es, de algún modo, para generar
una condición más amigable, si se puede. Pero el control lo pueden hacer en cualquier hora del día. Esto motivó en su momento una crítica de Rafael Nadal, que la criticó diciendo que era invasivo, que él en definitiva tenía que estar todos los días disponible. Eso motivó una monografía muy conocida en el mundo del dopaje que se llama Nadal contra los vampiros de la WADA o de la AMA. Y la verdad es que, yo lo digo en mi libro, y no soy el único que lo opina, obviamente, que en realidad son críticas a mi criterio desmesuradas, porque los atletas de alto rendimiento, cuando son atletas de alto rendimiento, tienen que aceptar las normas. Y las normas en el control de dopaje son estrictas, porque si no, no hay forma de combatir el dopaje. En su momento Richard Pound, que fue director de la WADA, lo dijo clarito. ¿Querés ser atleta de alto rendimiento? Tenés que someterte al código WADA, si no, dedicate a otra cosa. Suena duro, suena autoritario, suena que... Pero es el mensaje que tienen que dar todos los que, vuelvo a repetir, están vinculados hasta con ciertas formas docentes al atleta, porque es la única forma de crear las mejores condiciones. Yo comento el caso de, en esta situación, de dos basquetbolistas, que formaban parte de la liga italiana. Es un caso de absolución donde les avisan que después del partido tienen que ser sometidos a un control de dopaje, 11 de la noche, le dan líquido, hay uno que no termina de crear las cantidades necesarias para hacer lo que llama la muestra A y la muestra B, y piden permiso para irse a bañar. 15 minutos, y los oficiales de control de dopaje lo toman como una suerte de sublevación. El Tribunal Disciplinario de la Federación Italiana lo sanciona, creo que por 3 meses, y apelan al TAS, y el TAS, en un fallo bastante humanista, por decirlo así, humanitario, dice, bueno, si nadie puede creer que ellos quisieron ganar 15 minutos para crear condiciones de evitar un control, porque después fueron, hicieron lo que tenían que hacer, y las muestras dieron negativa, con lo cual el código WADA tiene que ser duro, pero tiene que ser racional, tiene que ser razonable, no puede ser arbitrario, y los absolvieron. Pero con una particularidad: como ellos no habían recurrido y solicitado que dejen sin efecto la sanción, los consideraron no culpables, aunque suene contradictorio, pero por razones jurídicas que tienen que ver con que las apelaciones, únicamente pueden aplicarse en relación a las solicitudes de los apelantes. De hecho, hay un caso que lo puedo comentar ahora, de Gasquet. Gasquet, en el año 2009, cuando estaba compitiendo en Miami, le hacen un control fuera de competencia y le detectan metabolitos de cocaína. Y es muy importante en ese tipo de sustancias que el atleta pueda tratar de justificar cómo ingresó la sustancia a su cuerpo. Y él dice, la única razón que puede haber es que yo hace 2 noches salí con amigos, fui a una discoteca, me presentaba una chica, la besé en varias oportunidades, y la única explicación que puedo tener es que ella me transmitió los metabolitos de cocaína, o la cocaína que después se convirtió en metabolitos. Bueno, se hace una investigación muy profunda. La
la Federación Internacional de Tenis lo sanciona por 9 meses, la WADA apela y pide 2 años, que es el mínimo, o era el mínimo en esa época, para este tipo de conductas. La investigación prueba, por el cabello, por el análisis del cabello, que efectivamente Gasquet no era consumidor ni siquiera social de cocaína. Por el contrario, le hacen muestras del cabello de la chica y demostraba que era una consumidora habitual de cocaína. Y con lo cual llegan a la conclusión, se hace la pregunta del tribunal en el laudo: ¿puede el Programa Mundial Antidopaje prohibirle a un atleta fuera de competencia que se bese con una chica? Y la respuesta es no. Con lo cual lo exoneran de responsabilidad. Pero increíblemente, porque debo descontar que Gasquet contrató a los mejores abogados, los abogados no habían pedido que se deje sin efecto la sanción. Con lo cual la sanción se la mantuvieron, pero el tribunal aclaró que no podía ser considerada una primera condena para el hipotético caso que hubiera una segunda condena. Bueno, seguimos con las infracciones. Hay una de la mano de la obligación de el grupo registrado de control dar un paradero e informarlo. Está lo que se llama los controles fallidos. ¿Qué es un control fallido? No es eludir un control de dopaje, porque eso ya tiene que ver con la sanción, con la infracción anterior. Esto es incumplimientos de orden formal. Por ejemplo, el atleta que no da cuenta del paradero, no informa el domicilio, no informa cambios. Bueno, el que tiene 3 controles fallidos en un X espacio temporal está cometiendo una infracción. Acá en el libro cuento la de un pesista egipcio que lo quieren notificar de una posible extracción de muestras. Él tenía domicilio en el Cairo. Cuando van no lo encuentran, no solo no lo encuentran, sino prueban que el domicilio era un club nocturno. Cuando le preguntan explicaciones, él dice que bueno, que realmente tuvo una emergencia médica con su mujer, que estaba internada en Alejandría, y le encargó a un tercero que no cumplió modificar en el sistema Adams, que es un sistema de administración online de toda la problemática que involucra a médicos, a organizaciones antidopaje y atletas, que no hizo lo que tenía que hacer técnicamente para modificarlo. Y bueno, las excusas no encontraron ningún grado de aceptación de parte del TAS. Entendieron que había lo que llama una culpa significativa, porque un atleta, mucho más, un atleta de altísimo rendimiento, como es alguien que está en un grupo registrado de control elaborado por su Federación Internacional, tiene que tomar recaudos importantes, que en este caso no lo habían tomado, y lo condenaron lo sancionaron, ¿sí?, a 4 años de suspensión. Otra infracción que también es muy interesante, que es lo que llama la manipulación o la falsificación de todo el proceso de control de dopaje, que, para decirlo básicamente, es un proceso que arranca desde que una organización antidopaje arma o planifica una serie de controles para una X cantidad de atletas y termina con una eventual sanción por una conducta antidopaje, con lo cual el arco implica infinidad casuísticamente de probabilidades. Puede ser desde que un atleta altere la planificación de dopaje que hace una organización antidopaje para controlarlo a él, desde lo más frecuente, o puede ser hasta con cierto tinte humorístico, la sustitución de la orina por otra para no detectar una sustancia,
hasta violentar o impedir la actuación de lo que llaman oficiales antidopaje. En este caso yo recreo un caso de un nadador, un medallista olímpico de Londres chino, Sun Yan, de Londres 2012, que después de eso la Federación Internacional le notifica que va a ir a su casa a hacerle una muestra, a extraerle una muestra tanto de sangre como de orina. Van 3 oficiales de dopaje de diferentes categorías, dispuestos por la Federación Internacional, pero que tienen que ver con una entidad privada que obviamente para una federación internacional no es fácil tener una logística que tenga que ver con extracción, con cuestiones médicas, químicas, con aparatología y demás, con lo cual cuando se crea la ocasión, se crea el negocio, ¿no? De modo que hay empresas especializadas en prestarle servicios de extracción de muestras a todo aquel que lo requiera, particularmente federaciones internacionales. Se van a China, 3 oficiales, le golpean la puerta, el chino se notifica de la autorización que tienen los 3 oficiales por parte de la Federación Internacional, le extraen la sangre y lo anecdótico o lo que dispara el conflicto es que uno de los 3 oficiales empieza a sacar fotos. Le saca fotos al chino, le saca fotos al ambiente, le saca fotos al ambiente donde está haciéndose la extracción de orina. El chino se enoja, por decirlo así vulgarmente, se enoja, llama a unos médicos chinos, los médicos chinos intervienen, también interviene alguna fuerza de seguridad y ahí se produce un encontronazo donde la fuerza de seguridad y los médicos se apropian de la bolsa que tenían la sangre del atleta. Bueno, eso ocasiona de algún modo una alteración del procedimiento que en principio encuadraría en lo que es una manipulación del control de dopaje o falsificación. Cuando se judicializa esto, la Federación Internacional, el Tribunal Disciplinario Antidopaje de la Federación Internacional, lo absuelve al chino. Lo absuelve porque entiende que el atleta tuvo cierta razón en cuestionar la acreditación que tenían los oficiales antidopaje. Bueno, esta decisión la apela a la WADA, va al TAS en un proceso de muchísimo impacto, porque, bueno, obviamente el Comité Olímpico Chino habrá movido todos sus intereses, todas sus influencias, algunas aparentemente no del todo lícitas, porque el TAS ordenó y la WADA pidió inmediatamente que todos los que son testigos tuvieran cierta identidad protegida, porque se ve que habían sido coaccionados o se desprende del fallo. Y bueno, hubo audiencias con decenas de testigos, con intervenciones de expertos y demás, y el TAS entendió que pese a lo que había dicho la Federación Internacional, acá había habido una clara manipulación. ¿Por qué? Porque el atleta inicialmente había firmado la conformidad, con lo cual eso implicaba homologar el trabajo y claramente sus delegados, sus representantes, por decirlo así, irrumpieron y se apropiaron de un modo absolutamente ilegal de las bolsas de sangre. Y que no había ninguna justificación válida para ni siquiera atenuar las responsabilidades. Y como el atleta tenía
una sanción anterior por la aplicación rígida, que es lo que dice el fallo, no pueden modificarlo, le dan 8 años de suspensión, que claramente supone sacarlo de del universo del altísimo rendimiento. Esto viene a cuento de lo que se denomina la proporcionalidad. Estoy saltando de un tema a otro, pero creo que es un buen modo de también explicar un montón de cosas, sobre todo cuando uno lo emparenta con algunos casos que tienen que ver con atletas argentinos, en este caso con Puerta. El TAS tiene una particularidad, que no hay jurisprudencia. Hay algunos criterios que tienden a unificarse, pero todos los tribunales o paneles, se llaman en la jerga, en los paneles son absolutamente independientes, no tienen ningún grado de condicionamiento respecto de lo que dijo el panel del día anterior. Y un principio básico en todo lo que tiene que ver, en cualquier régimen de orden sancionatorio, que tiene que ver desde el derecho penal hasta el derecho disciplinario, que es lo que estamos hablando, es la proporcionalidad de las sanciones. A Puerta, después de perder la final con Nadal en el 2005 en Roland Garros, le hacen una extracción de muestras, le da etilefedrina. Cuando él tiene que dar una explicación, dice, bueno, la explicación es que esta sustancia está en el Efortil, que es un medicamento que lo toma mi mujer y se ve que yo tomé la copa y bueno, y después le introduje un líquido, ella no lo había limpiado bien. La Federación Internacional, como él tenía una sanción previa, le da 8 años de suspensión. Va al TAS. En el libro se cuenta bien, porque la defensa la hizo un jurista argentino de nota, que después terminó siendo ministro de la Corte durante el gobierno de Menem. Y el TAS reconoce que la responsabilidad está acreditada, reconoce que el fallo tiene sólidos fundamentos, pero invocando la proporcionalidad desde el lugar que 8 años implica claramente desterrarlo o excluirlo de una futura rehabilitación, se lo baja a 2 años. Miren la diferencia que hay entre el chino, que le dieron 2 años, 8 años, el TAS, y una situación con sanciones, si bien las conductas son distintas, las penas son bastante similares, el TAS se lo redujo a 2 años. Después, siguiendo con las infracciones, bueno, lo anecdótico, que lo cuento en el libro, lamentablemente Porta hace 2 años volvió a la palestra porque lo entrevistan, creo que en Clarín, en Nación, y él tuvo la mala fortuna, porque involucraba a terceros, hasta su propio abogado y demás, diciendo que todo lo que había dicho en el TAS era todo mentira. Con lo cual no había Fortil, no había vaso contaminado, no había absolutamente nada. Lo dijo así en algo medio desconocido o incomprensible, por decirlo así. El código tiene otras infracciones que se vinculan a lo que se llama la posesión, es decir, toda la posesión o tentativa de posesión de una sustancia prohibida es sancionable, requiere fundamentalmente una tenencia cierta, que no necesariamente tenga que estar compartida por terceros, y el código en la mayoría de los casos pone, salvo que hubiera una situación justificante. Cuando el código lo pone, en general, los fallos del TAS, que es el órgano judicial que interpreta en su última expresión, son situaciones de excepción, precisamente por el rigorismo y la dureza del régimen antidopaje, son situaciones de excepción. En algunos comentarios o ejemplos que pone el propio Código Mundial Antidopaje, ¿cuál sería la justificación? Bueno,
ni qué hablar si se tratara de una sustancia que tiene una autorización de uso terapéutico. Pero si no fuera así, por ejemplo, si descubren que un médico que tiene una sustancia prohibida y que él puede justificarla desde el punto de vista de alguna dolencia que puede estar sufriendo algún atleta, puede ser una causal de justificación. Después hay infracciones que tienen como pena máxima hasta la suspensión de por vida, generalmente más vinculados a lo que se llama el grupo de apoyo, que es el entorno del atleta, que va desde las personas íntimamente ligadas, desde la preparación, que tiene que ver con los técnicos, con los médicos, con los preparadores físicos, pero incluyendo hasta los propios padres. Se sanciona el tráfico, que claramente son conductas delictivas, que incluso son delictivas desde el punto de vista penal. El tráfico en todas sus expresiones, el tráfico como la entrega, el transporte, la dación gratuita u onerosa. Después se sanciona también la complicidad, es decir, la complicidad, la ayuda, el encubrimiento o acciones que tienden a colaborar con un tercero para que cometa alguna de las acciones antidopaje de las cuales estoy refiriendo. Y después hay conductas que las últimas que sumó claramente, digamos, de mafiosa, por decirlo así, que son las conductas de quien quiere disuadir a alguien para que no haga una denuncia de una conducta antidopaje, o tras haberla hecho para que lo morigere, lo rectifique o lo desista, por decirlo así. Son conductas gravísimas que están sancionadas con penas que van desde los 2 años de suspensión hasta de por vida. Hablamos de infracciones, hablamos de sanciones. Hay algunas, digamos, todas las infracciones tienen algún modo de atenuación, por decirlo así. En general, las sanciones, fundamentalmente de presencia, tienen una pena de suspensión máxima de 4 años, pero se puede reducir a la mitad en la medida que se acredite que no hubo lo que se llama una culpa o una negligencia manifiesta. Pero también hay otros modos de atenuación, dice el Código, que no tienen que ver con la culpabilidad. Y una bastante significativa es lo que se llama ayuda sustancial. La ayuda sustancial son institutos que yo, como lo dijo Santiago en la presentación, mi profesión es abogado y soy abogado especialista en derecho penal, y yo lo explico en el libro. Si bien el Código Mundial y la WADA sostienen reiteradamente que las normas antidopaje no reportan ni a normas civiles ni a normas penales, para mantener una autonomía inteligente, por decirlo así, eso no impide que uno asocie o relacione rápidamente distintas figuras, en algunos casos a institutos de naturaleza jurídica civil, o otras penales. Bueno, en este caso, todo lo que es ayuda sustancial y tiene que ver con institutos penales, desde el punto de vista de buscar atenuaciones de penas con confesiones y demás. En este caso son ayudas para probar otra infracción antidopaje, y en el último código se le da un giro mayor, porque no solo para probar infracciones antidopaje, sino denuncias para probar que una organización antidopaje, un laboratorio o incluso un país está creando condiciones de infracciones antidopaje. Y la tercera es bastante más original, porque se premia con la ayuda sustancial
para aquel que denuncia conductas antideportivas, pero que no están vinculadas al dopaje. El ejemplo que generalmente se recrea en estas charlas tiene que ver con lo que está muy de moda, que son las apuestas deportivas. Es decir, si una persona que cometió una infracción antidopaje quiere lograr una reducción de su suspensión, puede, entre otras cosas, denunciar ante una autoridad policial, una autoridad disciplinaria o hasta la propia WADA una conducta que implique violar la buena fe en las apuestas deportivas. Bueno, ya para ir redondeando y pasar un poquito alguna inquietud que puedan tener, voy a hablar de lo que llaman las sustancias de abuso. Todo lo que son las drogas sociales siempre crearon grandes dificultades en la compleja trama de las sustancias antidopaje. Por eso, cuando hablaba de cuáles son las condiciones que tiene que tener una sustancia para que sea incluida en la lista, recuerden que hablé de que mejore el rendimiento potencialmente, que afecte la salud, pero había una expresión así difícil de entender, que era que afecte el espíritu del deporte. ¿Por qué se puso eso? Porque en el caso, por ejemplo, de la cocaína, no había pruebas científicas que pudieran mejorar la condición deportiva. Sí afectar la salud, pero no mejorar la condición deportiva, con lo cual, ¿y por qué estaba en la lista? Bueno, porque para la WADA y la comunidad deportiva, que la cocaína fuera una sustancia que no estuviera prohibida para el deporte, era algo propaganda negativa, por decirlo así. Bueno, por eso se le sumó el espíritu del deporte. Y la explicación era, que puede ser compartida o no, obviamente esto ha dado lugar a muchas polémicas, que el consumo de una droga de esas características, en general vinculadas a estructuras y organizaciones criminales, necesariamente tenía que estar en la lista. Pero bueno, esto ha dado, con el paso de los años, lugar a muchas polémicas que la WADA las ha receptado, y en el nuevo código del 2021 incluyó lo que el instituto, la condición se llama sustancias de abuso. ¿Cómo la define? Son las sustancias que se consumen socialmente, en general en contextos no deportivos. Llámese cocaína, heroína, éxtasis, marihuana, que en la medida que se acrediten en muestras fuera de competencia, tienen sanciones menores, de 3 meses concretamente, y hasta pueden ser reducidas a 1 mes en la medida que el infractor pueda someterse a un curso fundamentalmente vinculado a los males que conllevan la ingesta de sustancias prohibidas. Bueno, tengo un par de preguntitas. ¿Cómo no? Con todo gusto. Pero arranco con la primera. Recuerdo una anécdota de nuestro tenista número 1, Guillermo Vilas, que él contaba que durante un torneo, por ahí después, estaba tomando algo con amigos y él le venían ganas de ir al baño y se volvía a pedir otra gaseosa. Si no tiene ninguna responsabilidad porque fue causa de sabotaje. Claro, un sabotaje de un compañero. Bueno, ¿qué pasa? Te voy a contestar. El código es muy sabio. En general las leyes son bastante sabias. Quienes le sacamos sabiduría somos los hombres en la aplicación de esas leyes, ¿correcto? Y en esto me estoy casi autoincriminando como abogado, ¿no? Pero no somos los únicos. La realidad es, la respuesta es muy simple. En esa época no estaba la WADA, no había Código Mundial Antidopaje, pero vamos a suponer que esta pregunta es actual. La respuesta es el código lo contempla.
En la medida que un atleta acredite la más absoluta ausencia de responsabilidad, no la tiene. El problema es cómo lo acredita. No alcanza la sola manifestación, no alcanzan testigos, no alcanza, en principio no alcanzan. Ahora, sí. ¿Por qué no alcanzarían testigos? Porque los testigos tendrían que estar, son testigos presenciales, tendrían que decirle, Guille, no tome de eso porque Noah te metió 3 pastillitas en la botella. Pero vamos a crear una situación mágica, que hay una cámara, y la cámara realmente acredita que hay un sabotaje. Bueno, el código prevé que el órgano disciplinario lo absuelva. ¿Existe la posibilidad de aplicar sanciones retroactivas? En el código retroactivas, sí, ¿por qué? Retroactivas no en el sentido normativo, pero sí en el sentido de las muestras. ¿Por qué? Porque las muestras tienen que conservarse durante 8 años a disposición de, tiene que conservarse siguiendo el estándar internacional de controles y el estándar internacional de laboratorios. ¿Pero por qué 8 años? Porque hay muestras que hace 7 años demostraron negatividad y la evolución farmacológica demuestra que hoy acreditan que hubo hace 7 años ingesta de sustancias prohibidas. La WADA ordenó hace algunos años, revisar todas las muestras de Beijing 2008, en el año 2015, y dio muchos resultados positivos. De modo que están adoptados todos los recaudos para que el atleta que quiere ser tramposo sepa que tiene grandes posibilidades que se descubra la trampa. Y las sanciones involucran no solo la eliminación del evento, la pérdida de las medallas, de los puntos y del dinero ganado. Si ustedes hacen un seguimiento del premio que ganó Puerta en el 2005, después de ser condenado por antidopaje, es algo interesante de conocer, pero prefiero que el que tenga curiosidad haga un seguimiento googleano, digamos. Voy con una en 2 partes, para saber un poco la situación. Sacando el fútbol profesional, bueno, que sabemos que se controla, quería saber en Argentina en qué otros deportes, sabemos que tenía mesa, ¿no? A nivel argentino por lo menos, ¿en qué otros deportes está el tema del dopaje? No, es un concepto equivocado. Yo te voy a explicar. La Comisión Nacional Antidopaje le pide a cada federación nacional lo que se llama quiénes cumplen los parámetros para estar en el grupo registrado de control. ¿Correcto? Yo no sé hoy cuántos jugadores tiene la Federación Argentina, pero les cuento que son varios. Y por supuesto Gastón, Horacio y demás. Esos atletas pueden estar sometidos en cualquier circunstancia, tienen que dar noción de paradero, tienen que dar la ventana horaria de 1 hora por día para decir, y cuando cambian de país porque van, tienen que avisar en qué lugar están. Si no, están sujetos a la comisión de un control fallido. Con lo cual está el control antidopaje, obviamente, por principio, puede alcanzar hasta un deportista aficionado. Parece medio extraño. Por principio. ¿Por qué? Porque nadie, el programa antidopaje quiere dar la señal que ningún atleta ni nadie puede estar por fuera del programa antidopaje. ¿Correcto? Esto tiene mucha vinculación, o se me ocurre que tiene vinculación, lo estoy desarrollando ahora.
pueden caer en un gimnasio buscando anabólicos. En España, que está 20 años adelantado, ha habido causas penales con presos, con detenidos, con laboratorios, por alto rendimiento, que también lo hubo en el caso Contador y demás, pero fundamentalmente en el tema de los gimnasios. El sistema funciona. Obviamente, en algún caso podrá funcionar a la Argentina, pero puedo dar fe, como dirigente, que la Comisión Nacional Antidopaje no solo tiene la obligación de cumplir lo que dice el código, porque además es lo que le ordena la ley a la Comisión Nacional Antidopaje, y por añadidura después también a los tribunales arbitrales, que son los que dictan de algún modo sentencias definitivas, que el rol está adecuadamente cumplido, está la Comisión Nacional Antidopaje integrada por expertos en la materia, y bueno, por cierto, siempre se pueden hacer mejor las cosas, pero... ¿Vos tenés conocimientos si a nuestros atletas de tenis de mesa los han... Yo puedo contar una anécdota muy personal. Sí, por supuesto que sí. En el año 2010, yo era presidente de la Federación Argentina, se hacen los Juegos Odesur, llega a la final Gastón Alto. Francamente son tantos los resultados, no me acuerdo si jugó la final, no me acuerdo si la ganó o la perdió, y cuando creo que la ganó, y ¿por qué ahora digo creo que la ganó? Porque cuando termina el partido, nosotros estábamos alojados en una villa que había que ir con una especie de teleférico, porque se subía a una montaña, era el hotel estaba en unas viviendas bastante precarias que después iban a ser entregadas a villas, a barrios humildes que estaban en las estaciones previas, cuando uno iba subiendo el morro. Y bueno, y a mí vienen y me dicen, Gastón está seleccionado para un muestreo. Gastón. No, Gastón se fue a festejar. Y la verdad que fue una situación bastante comprometida. Me acuerdo que el servicio médico estaba como en una especie de subida que costaba bastante, eran como 300 metros, bastante, con una pendiente importante. Y yo no me acuerdo si me encontré con el doctor Rodríguez Papini, le conté, me dijo, no te das problema, que venga mañana. Al otro día, voy con Gastón. Gastón le daba el Gatorade y no podía orinar. A nosotros se nos iba el micro con la delegación al aeropuerto, y yo le dije, bueno, Gastón, quédate, después vemos cómo lo solucionamos. Hablé con alguien, no me acuerdo, y créanme, estaba saliendo el micro y ahí llegó Gastón. Me dice, no, al final pude dar la muestra y demás. Así que se controla, claramente se controla. Por supuesto, se controlan más a los top 10 en todos los deportes, pero los controles que elabora la Comisión Nacional Antidopaje, voy sumando algunos elementos, tienen que ser controles eficientes y efectivos. Hay controles inteligentes que no son al azar, que están direccionados a determinados atletas, que tienen que ver con parámetros que da la WADA, que da el código, que dan los estándares internacionales, que tiene que ver con la edad, con modificaciones en pasaporte biológico, con resultados sorprendentes, con que se fue a vivir lejos para impedir que lo estén... estoy viviendo en Alaska. ¿Cómo está viviendo en Alaska? ¿Qué es lo que quiere? Que no lo controlen, con resultados que sorprenden por la edad, o porque recién pasó de categorías juveniles a, o porque está cerca de un abandono del deporte. Son todos controles que tienen que elaborar, planes de controles, y después están los controles dirigidos. Los controles dirigidos, que son los controles que más que direccionados a
determinados atletas están direccionados a determinado universo de atletas o deportes. No siempre se testean a los mismos deportes. Obviamente que el mundo del deporte sabe que hay deportes con mucha mayor predisposición al dopaje, no sé, el ciclismo, las pesas, la natación, probablemente, lamentablemente, el tenis, por algunos ejemplos que estoy comentando. En la natación, en el libro pongo, para poner una humorada, en la década del 80 era muy sabido que el dopaje detrás de la cortina, sobre todo las nadadoras alemanas, el dopaje como afectación de la salud, porque muchas de ellas hoy han muerto, jóvenes, 30 años después, y en una entrevista televisiva, en una conferencia de prensa, uno de los periodistas le pregunta al técnico de la selección alemana de mujeres, le pregunta, mire, a usted le resultará curioso, pero a nosotros no, nos gustaría que nos diga por qué sus pupilas, sus entrenadas, tienen voz ronca, tienen voz de hombre. La respuesta fue, vinimos a nadar, no a cantar. Así que me pareció... hay sustancias que forman parte del grupo de sustancias de monitoreo. Son sustancias que no están en la lista, con lo cual no están prohibidas, pero la WADA le hace un seguimiento permanente. Cuando hablo de la WADA, hablo de el máximo nivel químico, farmacológico, de investigación y demás. ¿Estamos de acuerdo? No es que dos personas van a decir si la... Bueno, y fundamentalmente lo que están testeando ahora es la cafeína, el alcohol. Hay un caso de un tenista, Rodríguez, que tenía muy buen ranking de dobles. En el año 2004 le encontraron un exceso de ingesta de cafeína, que era una sustancia monitoreada, no prohibida, pero así todo no lo suspendieron con sanción, pero le sacaron puntos del ranking y le sacaron premios. Le sacaron... Pero para dar una cantidad de cafeína excesiva en sangre o en orina, simplemente con tomar 5 café por día, café doble, están precisamente... puede prohibir a un deportista que tome 5 cafés dobles por día? Bueno, se lo puede prohibir la WADA. El día que la WADA determine que la cafeína en una proporción, en una dimensión superior a tanta graduación provoca un mejoramiento deportivo, el día que esa sea la norma, se lo va a prohibir. De hecho que la cafeína, la cafeína es francamente estimulante. Bueno, por lo menos durante las primeras horas de ingesta. Bueno, quizás la WADA, si lo sabés vos, descuento que lo sabe la WADA. Y si hoy no está en la lista es porque los científicos han determinado que el mejoramiento deportivo lo hace en una proporción tan ínfima, que no vale la pena integrarla a la lista de sustancias prohibidas. ¿Alguna...? Sí, Néstor, acá había una de hace rato cuando estabas hablando al principio de los animales y consultaban si había alguna normativa específica al respecto. Sí, el código y la ley, repito, establece que no son las organizaciones antidopaje regulares, sino que el código delega a la Federación Internacional Ecuestre quien debe determinar primero, determinar cuáles son las sustancias deportivas, las prohibidas, cuáles son, cómo debe hacerse la toma de muestras, cómo debe hacerse las normas vinculadas a lo que se llama gestión de resultados, las infracciones y las sanciones. Y en la Argentina, por ley, eso está delegado a la Secretaría o Ministro, según el caso, de Agricultura y Ganadería. En el libro hay un ejemplo de un jinete de Emiratos Árabes Unidos que le encuentran
le encuentran una sustancia estimulante al caballo, no a él, obviamente, que estaba dentro de las sustancias prohibidas. Cuando le hace un descargo, él dice, no, yo contrato a los mejores médicos, los mejores entrenadores, los mejores asistentes respecto incluso de la cuestión farmacológica, y bueno, lo sancionan. ¿Por qué lo sancionan? Lo sanciona tanto la federación de su país como la federación internacional, porque me recuerdo muy simpáticamente, porque dice que en el estuche del medicamento que había tomado había 4 rayitas rojas, que es la mejor demostración que esa era una sustancia que podía provocar dopaje. Y agregaba, me llamó la atención el número, agregaba que un atleta del cual había participado en 520 competencias internacionales, esto no podía desconocerlo, con lo cual lo sancionaron. Vos hablaste de que cada atleta es responsable de lo que ingiere. Hay corresponsabilidad del equipo, y en ese caso, ¿qué sanciones hay para, no sé, el médico de la delegación, el preparador físico? Bueno. Lo que hay, si hay o no, sí. Primero voy a hacer una aclaración, porque cuando vos dijiste equipo pensé que iba para otro lado. También hay el dopaje de un integrante de un equipo tiene una normativa en particular. Primero, ¿qué es equipo para la WADA? Eso es lo que hay que decir. Equipo lo define muy fácilmente. Es toda prueba donde durante la competencia puede haber la sustitución de un jugador o de un atleta. ¿Correcto? Eso por un lado. Después, ¿qué es lo que determina la normativa? La normativa WADA determina que si da positivo 2 integrantes, como mínimo 2 integrantes de un equipo, corresponde o la eliminación del evento o el retiro de algunos puntos. El COI tiene una normativa mucho más estricta, porque en un juego olímpico o paralímpico, con la sola presencia o muestra positiva de un atleta de un equipo, tiene facultades para directamente eliminar el equipo. Pero vos fuiste al grupo de apoyo. El grupo, no, está bien, no, yo hice la aclaración, pero la pregunta tuya fue la que corresponde. El grupo de apoyo, por supuesto, no lo pueden condenar por presencia, pero sí se prueba que quien administró la sustancia prohibida, correcto, al atleta que determinó la positividad de la muestra y por ende la presencia, por cierto que lo pueden condenar incluso hasta de por vida. Es importante, lo voy a decir para enlazarlo con otras cosas, que es la asociación prohibida. Entre las conductas que también está sancionado como infracción es que ningún atleta puede tener ninguna sociedad vinculada al deporte con alguien que esté cumpliendo una sanción por infracción antidopaje. Tiene que ver con lo que acabé de decir. Bueno, si es un diurético, ya está prohibido, porque los diuréticos están prohibidos per se, con lo cual no hay. Y ahí entra lo de la biotransformación o los marcadores, porque precisamente lo que vos estás señalando es importante, porque el marcador generalmente lo que demuestra es la existencia, entre otras, de una sustancia que intenta enmascarar la presencia de una sustancia prohibida. Bueno, los menores está dentro de lo que se llama persona protegida. Persona protegida es un menor de 16 años o un menor de 18 pero que no haya participado, digamos, en eventos internacionales. Los menores pueden, bajo determinadas circunstancias, ser privados de una sanción grave o hasta eximidos. Está previsto en el código. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias. Saludo a los que me pueden estar viendo online. Reitero los agradecimientos y a disposición de todos ustedes. La mayoría me conoce, tienen mis teléfonos o agendados cualquier medio de contacto para poder satisfacer alguna duda. Mi interés es, no digo franciscano, pero sí
devolver desde la información, desde el conocimiento, muchas de las cosas que me las dio el deporte, de modo que a disposición de la comunidad deportiva, fundamentalmente de mi deporte. Muchas gracias. Y también a Nicolás.